Bueno, muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos a este segundo panel de Revolución Sostenible con un mayor énfasis en América Latina. Es un panel de ministros. Contamos con la presencia del ministro de Medio Ambiente de Colombia, con la presencia de la ministra de Medio Ambiente de Perú y asimismo también con el asesor del secretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente de México, y contamos también con dos especialistas que estarán guiando esta discusión: Helen Mumford, que es vicepresidenta de Cambio Climático y Economía de WRI, y Andrés Flores, director de Clima y Energía de WRI México. Si fueran tan amables, por favor, de poner la presentación para dar las instrucciones iniciales, por favor. Adelante. Muy rápidamente, a todos los que están conectados vía Zoom, encontrarán en la parte superior y en la parte inferior un botón en el cual podrán emitir sus diferentes preguntas y recibir respuestas, y algunas de estas serán abordadas hacia el final de la sesión. De igual manera, esta sesión cuenta con interpretación simultánea para quienes deseen escuchar toda la sesión en español. Por favor, ubicarse en el botón inferior o superior que dice interpretación y utilizar el canal español. En caso de que quieran escuchar las presentaciones en su idioma original, por favor no utilizar ningún canal. Adelante, por favor. De igual manera, les pedimos a nuestros ponentes y panelistas mantener sus micrófonos cerrados, y cada vez que van a hacer uso de la palabra pueden abrirlos de manera directa, así como tener el control de las presentaciones que efectuarán. Para esta sesión tenemos también una pregunta inicial que retomaremos en el panel, y recopilaremos las impresiones que también nuestro panel tiene sobre las respuestas que se dan aquí. Y en una palabra, por favor, definan cómo se imagina que debe ser el futuro post-COVID en América Latina. Por favor, para esto se pueden conectar a menti.com y el código es 667581. Aquí pueden poner sus respuestas a lo largo de toda la sesión. Les recordamos a quienes nos sigan en Facebook en vivo que si desean escuchar la sesión en español tienen que ingresar a la sala de Zoom. De lo contrario, la van a escuchar en el idioma original. Adelante, por favor. Bueno, pues para dar inicio a la sesión, ahora sí me permito presentar a cada uno de los miembros de este panel. Tenemos a Helen Mumford, vicepresidenta de Clima y Economía del Instituto de Recursos Mundiales. Tenemos también a José Luis Samaniego Leiva, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Nos acompaña Ricardo José Lozano, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Iván González Marcos, en representación de Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, y Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente de Perú. Sean todos y todas muy bienvenidas. Le paso la palabra a Andrés Flores, nuestro moderador de esta sesión. Muchas gracias, Angélica. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender la convocatoria de WRI y de las organizaciones con quienes estamos organizando estos foros en esto que hemos llamado la revolución sostenible, en la que queremos encontrar respuestas y soluciones para la recuperación verde, resiliente y equitativa, en específico para América Latina y el Caribe. En esta mesa, que es la segunda mesa de alto nivel, como comentaba Angélica, tenemos el gusto de tener a panelistas de mucha trayectoria y muy reconocidos en los temas de los que vamos a platicar hoy.
El objetivo de la mesa, y todos lo tienen para dirigir sus comentarios, es conocer diferentes perspectivas sobre el contexto actual con el que tenemos la confluencia de la crisis sanitaria, la crisis económica, social, ¿no? que viene aparejada con la económica, y la crisis ambiental y climática. Alguien mencionaba en la mañana, en los primeros paneles que tuvimos hoy, que tenemos una tormenta perfecta en la que se están conjugando diferentes crisis, pero a la vez las crisis pues son oportunidades, eso también se comentó ampliamente en la mañana, y creemos que es un momento oportuno de recopilar puntos de vista y propuestas, sobre todo para maximizar las oportunidades potenciales alrededor de los planes de recuperación, los planes de rescate, como quiera que se les esté llamando en diferentes países, y particularmente ver la región de América Latina y ver en concreto los 3 países de los que tenemos aquí representación de sus gobiernos. América Latina, y esto seguramente se comentará a lo largo de la sesión, es la región con las mayores inequidades en términos de distribución del ingreso en todo el mundo, y por ello mismo el tema social es entendible un tema preponderante, pero no queremos dejar de lado el tema ambiental, que solamente se está agravando en algunos casos, en algunos países, tomando como pretexto, creemos, o como razón, la de atender la crisis sanitaria y la crisis económica, que son ahorita las de mayor urgencia. Como comentábamos en la mañana, tenemos el segundo panel enfocado en América Latina, con igual panelistas de más alto nivel, a quienes agradecemos muchísimo su generosidad. Estaremos esperando terminar esta sesión en más o menos 1 hora 20 minutos, hacia la 1:30 en México, perdón, a las 2 de la tarde en México. Ya ustedes verán a qué hora será en sus países. Empezaremos con Helen Mountford, quien es vicepresidenta de Clima y Economía de WRI. Ella va a dar una visión general acerca del contexto global y presentará algunos argumentos sobre oportunidades alrededor de la recuperación sostenible, con muchos de los estudios que WRI ha producido en el tema de economía climática y el tema de nueva economía climática. Después tenemos a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, quien va a dar una visión general de la región latinoamericana y caribeña, y esperamos algunos ejemplos también, sobre todo de cosas que se están haciendo bien, que sabemos que en muchos países hay buenos ejemplos al respecto. Y después tenemos a los 3 representantes de los ministerios de Medio Ambiente de Perú, Colombia y México, en ese orden. Cada uno de los panelistas va a tener, por favor, 12 minutos, esperemos más o menos limitarnos a eso, sobre todo para tener al final oportunidad de una discusión y de atender algunas de las preguntas del público. Si tienen preguntas, por favor, toda la audiencia, envíenoslas y nosotros tomaremos nota y trataremos de que la mayor parte de ellas sean contestadas durante la sesión, pero de otra manera se las estaremos pasando a quienes ustedes se las quieran dirigir. Al final tendremos esa sesión de discusión, preguntas y respuestas, y esperamos un cierre de unos 5 minutos para presentar, por ejemplo, los resultados del Mentimeter y tratar de hacer un resumen de la sesión y platicarles de siguientes pasos. Pues sin más, le dejo la palabra a Helen Mountford. Muchas gracias por estar acá y adelante con su presentación, por favor. Thank you very much, Andres, and colleagues. Minister Lozano, Secretary, Minister Munoz, esteemed colleagues and friends, thank you very much for inviting me to join in this important discussion. We are now living through a convergence of crises, as Andres said. We've got the COVID-19 health crisis, the resulting economic and employment crisis, and the ongoing climate crisis. And underlying all of these, we still have in many countries a deep crisis of growing inequality. But it is also an opportunity. As we work to recover, this is a once-in-a-century moment to change what the world looks like, how recovery funds are spent, and any accompanying policies that we put in place will determine whether we can reset the economy on a more inclusive
sustainable pathway, or return to the polluting, unequal, and inefficient economy of the past. So we have a choice. Already we're seeing unprecedented amounts of money coming forward to first respond to COVID-19, the emergency spending on health and unemployment, but then further for boosting growth and stimulating the economy, supporting jobs, generating local investment, and boosting growth. Already something like $9 trillion has been committed to COVID-19 response and recovery, and we expect more to come forward. Next slide. There are some very promising new elements we're seeing in terms of green shoots from this recovery, but we're also seeing some worrying sides. And this slide shows from Vivid Economics, a tracker looking at different countries in terms of the green elements versus the ones that are more towards brown polluting development. As you can see here, the majority by far so far have been more towards the brown side, rather than towards green. This picture may change soon, however, as we have new commitments coming forward from the European Union with a very strong green element. Of their total 826 billion stimulus package, they estimate about 25% will be set aside for climate-friendly measures, such as building renovation, clean energy technologies, low carbon vehicles, sustainable land use, and a just energy transition. So they are leading the way, but not only. Next slide, please. Thank you. So this slide, I will not go through this in depth, but this shows some of the countries that have started putting in green elements for their economic recovery from COVID-19. And one country that's not listed here, but is important in the Latin American region, is Chile. In the midst of COVID-19, Chile announced that they will update and enhance their climate commitment in April. So they're one of 10 countries so far globally that have committed to an enhanced NDC, nationally determined contribution on climate action. Chile's more ambitious NDC is built on a commitment to become carbon neutral by 2050. And it is being positioned very much as part of their economic response to COVID-19 and tackling inequality. Let me highlight just a few others here. In terms of corporate bailouts, we've seen some promising signs, for example, in France and Canada. In France, they've extended almost $8 billion in a bailout to Air France, the airline company, but made this loan conditional on two environmental goals. First, they need to reduce emissions by 50% by 2024. And second, they need to include a minimum of 2% renewable fuel by that time. Another example is Canada. And Canada has said that any company benefiting from government bailouts will be required to commit to annual climate-related disclosure reports for their financial statements, similar to what was recommended by the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. So this is an important element that other countries should also consider, the disclosure of climate-related risks. We see in many other countries where we're starting to see infrastructure investment that is very green, including in Europe, as mentioned, but also Germany last week, which agreed to a fiscal stimulus package of 130 billion euros and a big cut in their VAT to stimulate consumption.
As part of this, they have a strong focus on stimulus for renewable energy, for hydrogen development, for public transport, and for building efficiency, as well as modernizing shipping and aviation. One of the things that was impressive in the German package is they resisted strong pressures from the traditional car manufacturing industry to support fossil fuel-based car production. Other countries, including India, Pakistan, New Zealand, also Germany, are investing in green infrastructure development, including tree planting and development of other green infrastructures. These are truly shovel-ready investments that can develop resilience to future natural disasters, as well as generating jobs. And Pakistan's initiative was very much focused on new jobs. Sorry, are you still able to hear me? It looked like I dropped out there for a moment from my side. I think you did, but you're back. Okay, perfect. Apologies for that. I think the Wi-Fi connection may have been unstable. So if we go back to that slide, Letitia, if that's possible, on the positive benefits, right? And I won't go into much more depth here, but there's also a number of countries that are investing in clean tech, R&D to promote clean developments, and also starting to look at subsidy and tax reforms. And we expect that countries, Nigeria has already started, but a number of others might also use this opportunity to reform their fossil fuel subsidies, both because of the high cost of these subsidies and their inefficiencies, but also given low oil prices makes that a possibility. Next slide, please. Thank you. Unfortunately, we are also seeing in a number of cases less positive developments, more investments towards high carbon activities. And again, I won't go through this one in depth, but you can see on here quite a few, starting with, for example, some which are really investing in polluting infrastructure rather than green infrastructure. In India, we've seen the privatization reforms as part of their stimulus measures, including in coal, in defense, and in distribution, power distribution, including 50 new blocks of coal, which have been offered immediately for development and investment in infrastructure to bring coal to markets. In Mexico, I know colleagues on the line can talk more to this, but there's been a focus on the oil refinery and new airport development as part of the efforts to stimulate the economy. And again, these will come with health impacts and deaths associated with air pollution and can be economically risky in terms of future stranded assets. Some of the bailouts we've seen of high carbon industries, particularly the airline industry, have not come with the kinds of conditions we saw in France, which will actually help ensure them move towards a new, more dynamic and competitive green model. So that includes some of the bailouts in UK and Germany and Australia. And in Korea, which is one of the countries we've seen very strong, promising signs of green development, they've also put in place bailout measures for Doosan heavy industry of about $1.5 billion. And that is the country's largest producer of coal plants. So there's some concerns there. Finally, what we are seeing in a number of countries is a worrying trend in the rollback of environmental and social protections, including in the US and in Brazil, for example. Now these, while they may look beneficial initially because they're reducing some of the costs that businesses may have in terms of putting projects in place and moving forward, in fact, it's a false presentation because their social and environmental costs are going to be large, and longer term, they're just setting up the next crises of the future. Next slide. The good news is we actually know how to build back better, what we need to do. And I won't go through this one in depth. I think Manish might have mentioned this in the previous presentation.
But basically, there's been a survey of over 231 central bank officials, finance ministry officials, and others to look at where we can get both benefits in terms of economic multipliers, jobs, boost growth, etc., and also climate benefits. And they highlighted a number of areas where we can get both of these as part of the economic recovery, including clean infrastructure investment that we've already mentioned, building efficiency, including renovations and retrofits, natural capital investment for ecosystem resilience and regeneration, and also clean research and development spending. So those are the categories in that upper right-hand quadrant on this graph, which get both economic multipliers and benefits and climate benefits. On the other hand, what we see in the lower left quadrant, which don't get these benefits, either economic or climate, are things like airline bailouts. So those are the kinds of measures that we should be trying to avoid at the moment. Next slide. What we have seen from the past in the 2008 and 2009 stimulus packages and since then is that actually investments in clean energy and in public transport and clean transport can actually generate more jobs than investments in more traditional fossil fuels and in roads. So this slide shows that shows that case in terms of energy. What we see, this is a slide from the US, but it shows that the same amount of spending on renewable energy or energy efficiency can actually create twice as many jobs as we would see from expenditures on fossil fuels. Now, this is not limited to the US. We've seen similar results coming out across Canada, Europe, and a number of other economies. So if there are investments to be made in the energy sector, investing in clean energy and in energy efficiency will deliver more jobs rather than in fossil fuels. Next slide, please. Similarly, a similar case holds for public transport versus more traditional spending on highways and on public roads. So what we've seen here, for example, is that we got 70% more job hours from each dollar spent on public transport in the US in 2009 than we did on highways. Unfortunately, because that wasn't known at the time, most of the spending at the time, it was states to decide what they did, and most of them spent it on highways rather than on public transport. But now we know better, so we can do better. Next slide, please. Again, when you look back at the 2008-2009 crisis, the country that actually invested the most in green stimulus measures was Korea. As I mentioned before, they're planning to do more again this time round as well. They invested something like 69% of their total stimulus in green measures. They were also one of the countries that bounced back the fastest from the crisis. Their GDP rebounded faster than most other OECD countries, and their unemployment rate between 2008 and 2009 was also amongst the lowest of the OECD countries. So there were some promising measures there. What we lacked at that time was really enough of the policies in place to really ensure those benefits lasted longer. So we can learn from that this time. Next slide. Thanks. Next slide, please. Yes, that's right, Indonesia. Sorry. So if you look at this slide, this one I wanted to share with you because it does demonstrate that we know, beyond just what's happening in the crisis, we now know that we can actually have better economic results, better social and employment results through a low carbon and resilient transition. And what this slide shows is the results from some work by the Ministry of Planning of Indonesia last year, which WRI supported them on, and which was an input to their next 5-year economic development plan. I won't go into depth here, but basically the top bar, the top line that you can see there is the most ambitious scenario that the Ministry of Planning looked at, LCDI, Low Carbon Development Initiative for Indonesia. That LCDI Plus shows the most ambitious in terms of climate action. And as you can see here, it's also the best in terms of economic growth results, starting from the very first year. It's much better than business as usual or
better than the lower ambition scenarios in terms of climate. We are now working with the Ministry of Planning to update the scenario based on the changed economic trajectory we expect coming out of COVID-19, but we actually expect that the low carbon development benefits will still be the highest ones. So we'll have an update of that forthcoming. Next slide. And this one shows some of the other benefits of that low carbon development in Indonesia. In particular, the benefits in terms of faster poverty alleviation in the country, more jobs, far fewer deaths from the health impacts of air pollution, and benefits in terms of regional and gender equity. And this is not unique to Indonesia. This is important. Globally, the work of the New Climate Economy on Global Commission has clearly demonstrated the bold climate action can actually lead to more economic benefits, $26 trillion in net economic benefits to 2030, as well as multiple other benefits, including job and health outcomes. A WRI report that we released last year on choosing the right path, low-cost policy options for enhancing Mexico's climate policies while achieving long-term social benefits, found that Mexico can achieve its current greenhouse gas emission targets through 21 specific interventions, and even just some of the economic benefits of these actions for Mexico would fully compensate for the investments needed and lead to economic benefits. So they make good economic sense. In addition, over 25,000 premature deaths from air pollution would be avoided by 2030 through those measures for Mexico. So there's also a positive pathway for Mexico there. At WRI, we're now working closely with Mexico and with Colombia, with Minister Lozano's team, to help identify pathways to more robust, resilient, low carbon, and inclusive development. In Colombia, we're working, for example, with the relevant ministries to identify the income, the employment, and the health benefits of strengthening climate action and setting a long-term strategy for zero emissions for Colombia. We now know the broader social and economic benefits of low carbon and resilient development and how to seize them. While the COVID-19 pandemic has been absolutely devastating to many economies, we do have an opportunity coming out of this crisis to really build back better. And we look forward to working with all of you to actually achieve that. Thank you very much. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias por los mensajes y por los argumentos que creo que son muy contundentes, en particular respecto a los beneficios múltiples, esto que vimos en la última lámina, relacionados con las rutas de desarrollo de bajo carbono y resilientes al clima. Una disculpa a todos porque hubo un problema con la interpretación simultánea, pero entiendo que ya se resolvió y ya lo pueden escuchar en los botones que tienen ahí disponibles. Sin más, pasamos directamente, por favor, a la presentación de José Luis Samaniego, que nos va a hablar un poco más de la región nuestra, América Latina. Gracias, Andrés. Gracias. Si me permiten mostrar la presentación, la subo a la pantalla. Todavía no tengo el permiso, así que espero que me lo otorguen y voy subiéndolo. Aprovecho, mientras tanto, para ir agradeciendo a Adriana y a todo el equipo del World Resources Institute de México esta iniciativa que me parece extraordinariamente oportuna. Sigo sin poder compartir pantalla, Angélica. Perdón. No podemos cambiar ¿nos lo puedo pasar? Host disabled participation screen sharing. Perdón, esa no la podemos cambiar en este momento. Si nos lo puede compartir. La cambió. Okay. Vamos a subir. Listo. Revolución sostenible. El título me parece espectacular. O sea, es para no irse con cosas pequeñas. Me parece una extraordinaria invitación plantearlo en estos términos. Lo dijo Alicia en su intervención anterior. Tenemos un problema ya con la estructura que tenemos económica, que ahora, evidentemente, la crisis del COVID lo hace todavía más manifiesto,
tenemos el límite para crecer de la restricción externa en una región que tiende a importar más de lo que exporta. Entonces, aún sin un programa de recuperación tenemos un tope absoluto para poder crecer más rápido. La crisis nos exige crecer más rápido. No podemos, tendríamos que ser mucho más dinámicos y por lo tanto nos quedamos por debajo de la tasa de crecimiento que se requeriría para poder cerrar la brecha social y al mismo tiempo, ya con lo que crecemos, peor si crecemos más, infringimos la frontera ambiental que hemos comprometido en el marco del Acuerdo de París y otras fronteras ambientales, por supuesto. Entonces, ¿cómo reconciliar un estilo de crecimiento que nos permita responder a la recuperación post-pandemia, pero que también cumpla con las metas sociales, simultáneamente con las ambientales y no se enfrente a la restricción externa? Ese es un retrato hablado complicado para los sectores. Y son unos pocos. Ya Alicia hizo un recuento de cuáles son los sectores. Manish insistió, lo refuerza el mensaje de Helen Mountford. Pero hay varias cosas que para nuestra región son particularmente importantes. Yo creo que hasta ahora hemos visto evidencia global y tenemos que ver evidencia de la región, pero además tenemos dos problemas muy particulares para la región. Uno es que el músculo con el que respondemos a las estrategias de recuperación, como lo mostró la crisis del 2008, es que son respuestas en automático que no ayudan a cambiar el estilo de desarrollo. Al contrario, nos anclan todavía más a la infraestructura alta en carbono, a los combustibles fósiles, a los vehículos que dependen de los hidrocarburos. Con el agravante de que estamos en esta región muy dispuestos a pasar la deuda ambiental a las generaciones que vienen. Y hemos escuchado ya voces, como lo señaló Alicia, en términos de recortes presupuestales y de llamados a la desregulación ambiental para que no se estorbe a la recuperación económica. Ese es un discurso del siglo XX. Y tenemos que reforzar los mensajes para una recuperación y para un estilo de desarrollo del siglo XXI. No podemos seguir aceptando esa narrativa ni las ventajas indebidas que ese estilo nos impulsa a aceptar. Entonces, tenemos que tener un crecimiento selectivo, con base en unos pocos sectores, con base en este concepto que Alicia nos planteaba de gran impulso para la sostenibilidad. Ese es el discurso del siglo XXI y tiene que ser compatible, no solo con las metas de la Agenda 2030, como acabo de señalar, sino también con el presupuesto de carbono al que nos sujetan las contribuciones nacionalmente determinadas. Ya hemos planteado los sectores, solamente quiero resaltar algo que W.R. Washington mencionó ya en 2 ocasiones. La ampliación de la calidad y cobertura de la infraestructura básica y de los insumos para la construcción bajos en carbono, sea para restauración o sea para un problema también muy latinoamericano de atender los déficits de vivienda popular. Muestro aquí el tamaño de la contradicción. Si nosotros creciéramos, y aquí los invito a ver la gráfica del lado derecho en la parte baja, si incluso creciéramos muy dinámicamente, 5% anual, e incluso si redistribuyéramos muy dinámicamente al 1% anual reduciendo el Gini, todavía tendríamos un 5.7% de pobres en la región, de pobres extremos, cuando la Agenda 2030 nos invita a no tener ninguno. Si tuviéramos estas tasas dinámicas de crecimiento, para podernos acercar al objetivo del Acuerdo de París, donde estoy poniendo el cursor, tendríamos que tener lo que nos indica la línea azul para el 2030, al menos 75% de renovables para pasarnos un poquito de la frontera ambiental. Ahí sí podríamos estar cerrando la brecha social sin infringir demasiado la brecha ambiental, sobre todo, como decía Alice en el primer panel, si eso lo producimos internamente, si logramos bajar el ritmo de las importaciones y sustituimos con producción nacional, con producción regional, lo que hoy estamos importando. ¿Por qué decimos que esto es posible? Y aquí están los datos de América Latina. Hay muchos argumentos. Uno, es más barato, ya lo dijo Manish. También es más barato para América Latina. Aquí tienen ustedes el rango de variabilidad de precios entre la línea horizontal superior y la inferior de los combustibles fósiles para la región y ven que generación con solar y generación con eólica ya es competitivo en la región. Pero además nos sacaría de la volatilidad que tienen los comportamientos de los combustibles fósiles, en donde cada vez importamos más refinados
y tenemos mayor dificultad para colocar los crudos, lo cual nos deja con un saldo crecientemente reducido en términos de balanza de combustibles fósiles. Pero esta misma evidencia está disponible, como lo acaba de mostrar Helen, para el PIB por megawatt generado, para el PIB por empleo en el sector de las renovables, ya lo mostró Helen. Nos baja la volatilidad, nos baja el ratio de importaciones con respecto a exportaciones, genera un mayor arrastre sobre el producto por unidad invertida, genera más empleos netos y sin duda baja la huella ambiental. Pasa de aproximadamente 500 gramos a solamente 12 gramos por megawatt generado. Si lo vemos desde el punto de vista del ciclo de vida, la evidencia, y aquí les estoy mostrando los datos de Brasil, así es como comparan las termoeléctricas, el costo real durante el ciclo de vida de una termoeléctrica, más de $200, respecto del costo real de otras alternativas en energías renovables, también vistas desde el punto de ciclo de vida, que es inferior, cercano a los $50, una cuarta parte o menos de lo que representa el costo de los combustibles fósiles. Tenemos la evidencia de entonces en el sector energético tener mayor elasticidad de empleo por unidad de inversión. También en la economía circular se genera una mayor contribución al PIB por unidad generada con las energías renovables. Y como nos mostró Chile con su NDC revisado que presentó en marzo de este año, hay muchas oportunidades de no solamente ahorrar emisiones, sino de ahorrar costos con cada una de las alternativas que se pueden escoger en la economía a distintas valoraciones del carbono. Incluso aquí hay ahorros en la parte baja de la curva, con un precio de $100 por tonelada, entrarían prácticamente todas las opciones que Chile ha identificado para tener una economía basada en sectores mucho más limpios. La narrativa de que irnos por un camino más sostenible, de menor huella ambiental, implica costos adicionales, sencillamente no es cierta en la mayor parte de los casos. Acá tenemos la evidencia de lo que nos cuesta operar buses eléctricos contra buses a combustión interna por kilómetro de utilización. Acá tenemos evidencia de cómo viene cayendo el costo de las tracciones eléctricas respecto de distintos modelos caros a baratos del transporte del vehículo de combustión interna. Acá tenemos evidencia de cómo arrastra más la economía circular o arrastra comparablemente con otros sectores de la economía, cómo tienen multiplicadores sobre el producto importantes, en algunos casos comparables con otros sectores a nivel nacional, y cómo, por ejemplo, un caso de servicios ambientales, aquí muestro el de Cuba, genera mayor protección en términos de kilómetros cuadrados que evitan inundaciones, en términos de personas que son protegidas de esas mismas inundaciones y de millones de dólares ahorrados cuando hay manglares respecto de cuando no hay manglares. Hay financiamiento para una recuperación más verde, ya se mencionaron varios. El gasto público, que de cualquier manera vamos a gastar en la recuperación. El endeudamiento público, que en esta nueva condición ganó márgenes de flexibilidad. Ya lo señaló Alicia, reducir la evasión y la ilusión en la región, reducir los subsidios y otros gastos tributarios que se dan a los combustibles fósiles y a otros sectores que son destructores de la naturaleza. Hay mucho campo de mejora, por ejemplo, en explorar el potencial de compras verdes en la economía. Para las ciudades no están suficientemente utilizadas las capturas de plusvalía que genera la infraestructura verde. Las licitaciones de las redes de saneamiento y aguas y tratamiento de aguas junto con las de transmisión para el sector eléctrico son actividades que se pueden expandir para financiar la inversión en infraestructura mucho más sostenible. Y termino con un par de notas de cautela. Cuando uno ve a los distintos sectores en la economía, no todos, y a los sectores del gobierno, no todos están en la misma página. Cuando uno ve, por ejemplo, las proyecciones de los planificadores energéticos en la región, uno ve que hay planes de inversión en las energías fósiles muy superiores a los que se requieren para cambiar el estilo de desarrollo y enrutarlo hacia una recuperación de menor impacto ambiental y más inclusivo.
No vemos a las ciudades haciendo grandes planes para expandir sus sistemas de transporte público, una electrificación decidida, una coordinación y una programación de la demanda que mande una señal al aparato industrial para que se puedan conciliar patrón de consumo con patrón productivo de mejor calidad y para una recuperación más verde. Entonces necesitamos, en ese sentido, ampliar los espacios de discusión con la sociedad y con la política pública, de manera que sea verdaderamente mandatada y que se identifique con el interés público, de modo que no tengamos bolsones aislados en donde se decidan hacer, por ejemplo, estímulos fiscales o programas de inversión en los sectores energéticos o de movilidad que no estén articulados en una misma visión, en una misma dirección hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, darle vida al acuerdo de Escazú, darle vida a los instrumentos que tiene la sociedad para pedir a sus gobiernos que se enruten en esta nueva dirección, se vuelven fundamentales. Con eso yo termino mi presentación. Muchísimas gracias. Un último detalle. El PIB no puede ser la única brújula del desarrollo. Nos está llevando al desastre. Necesitamos métricas que realmente reflejen calidad en el desarrollo y bienestar de la población. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues hay muchos mensajes aquí que son muy relevantes. Creo que esto que nos dices de que hay que crecer, pero no es suficiente crecer. Hay que crecer bien, hay que redistribuir el ingreso, hay que disminuir la huella ambiental. Y esto último sobre las métricas de desarrollo, también creo que son recomendaciones muy interesantes y muy importantes. Como dije al principio, estamos buscando que este panel sea propositivo, y aquí tenemos una serie de propuestas que ya hacía en la mañana Alicia Bárcena y que ahora José Luis viene a confirmar, que la CEPAL ha venido promoviendo desde ya mucho tiempo atrás, y ahora en este contexto pues se vuelven muy relevantes. Sin más, le paso la palabra a la ministra Fabiola Muñoz, por favor. Ella es, como todos saben, ministra del Medio Ambiente de Perú, para que por favor comparta con nosotros qué están haciendo en Perú y cuál es la visión del ministerio que ella dirige. Adelante, por favor, ministra. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la información que hemos recibido. Creo que realmente es súper interesante y creo que nos vendría bien que hablaran con nuestros ministerios de Economía también, y de Energía y de Producción. Así que voy a usar muchos de los datos que nos han compartido ahora. Definitivamente comparto plenamente el tema de lo que significa esta nueva mirada que tenemos que tener sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Como se decía al principio, hay una tormenta perfecta, pues tenemos que aprovecharla. Entonces, ese es un tema que es crítico. Solo tocando el último punto que se mencionaba, nosotros aquí estamos esperando que nuestro Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, que yo tuve el privilegio además como ministra del Ambiente de suscribir. Y esperamos que realmente sea una oportunidad para la apuesta por los derechos de los pueblos indígenas, de los defensores del medio ambiente, etc. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, nosotros hemos visto algunas de las estadísticas, sabemos que el crecimiento, por más que tengamos y estemos enfrentando esta pandemia, va a seguir, ¿no? Y al ritmo que venimos avanzando necesitamos tener 3 planetas. Y eso, por supuesto, que es inaceptable. En diciembre hablábamos en España, en la COP, de la importancia de incrementar nuestra ambición y nuestro sentido de urgencia en la agenda climática. Desde diciembre hasta ahora hemos tenido una serie de acontecimientos que lo que nos dicen es que hoy más que nunca necesitamos incrementar ese sentido de urgencia y esa ambición. Y encima, en contexto de pandemia. Entonces, claramente tenemos que reinventarnos. Necesitamos ser diferentes, necesitamos hacer las cosas de una forma diferente. Siguiente, por favor. Y en esa línea, tenemos también que identificar cuáles son aquellos factores que son los que aumentan los riesgos
los problemas vinculados a la deforestación, por ejemplo, en nuestros países, en el Perú, siendo un país megadiverso, el tema de deforestación es un tema crítico. La pérdida de nuestra biodiversidad es un tema absolutamente crítico. Y en ese sentido necesitamos tener propuestas concretas para dejar de perder los bosques, ¿no? Nosotros tenemos algunos factores que son justamente los que aumentan el surgimiento de la zoonosis. Esta enfermedad que padecemos hoy día con el COVID-19 tiene justamente una vinculación estrecha en cómo hemos ido afectando el hábitat de las especies silvestres, cómo hemos ido arrinconándolas, quemando los bosques. Y entonces la deforestación es uno de los ejes centrales en materia de la agenda climática en el mundo, ¿no? Y eso está muy vinculado a cambiar nuestros patrones de producción. El comercio ilegal, por supuesto, de fauna silvestre, la tala ilegal. Necesitamos alinear nuestra política de crecimiento con la reducción de emisiones, con la conservación de la biodiversidad. La agricultura, la ganadería desordenadas en el bosque, desordenadas en el crecimiento de las ciudades, de las zonas rurales, afecta en un país como el Perú todo el tema del crecimiento, pero también presiona los diferentes ecosistemas y genera problemas como los que tenemos hoy en esta pandemia. Siguiente. Y ahí hay algunas amenazas específicas que estamos tratando de enfrentar, y estas amenazas tienen que ver con eso que hemos dicho como los ecosistemas degradados. Tenemos que recordar que en el Perú nosotros tenemos problemas serios de minería ilegal en algunas zonas del país. Tenemos también el tema de la pérdida de fuentes de agua, o sea, somos un país que contiene la mayoría de glaciares tropicales en el mundo, y la pérdida de estos glaciares hace que necesitemos definitivamente repensar el esfuerzo conjunto, el esfuerzo mundial para reducir emisiones que afectan nuestros glaciares, el tráfico ilegal de especies, la contaminación del aire. Una de las cosas que más ha llamado la atención, y por eso vemos que esta es una extraordinaria oportunidad también para sensibilizar a la población, es que en las primeras semanas de la pandemia en Lima, que es una ciudad que tradicionalmente tiene un cielo bastante gris, teníamos un cielo azul maravilloso, ¿no? Y todo el mundo se sorprendía de cómo podíamos estar teniendo estas condiciones en plena pandemia. Y es que realmente le hemos dado un respiro a la naturaleza. Y en ese sentido, creo que ha servido de mucho para que la gente entienda que nosotros somos los que necesitamos cambiar y asegurar con nuestras acciones, con nuestros medios de producción, un equilibrio, una convivencia más equilibrada con la naturaleza. Siguiente. Y eso hace que cambiemos y veamos oportunidades, ¿no? Y en estas oportunidades que vemos, hay oportunidades que trae el COVID en el cambio de conducta. La gente tiene mayor higiene personal, hay una voluntad para el tema del ahorro, la gente no quiere asistir a eventos masivos, además están prohibidos, pero también, por ejemplo, estamos pensando en consumir de manera más saludable. La gente quiere productos de la agricultura familiar, y esa para nosotros es una oportunidad en el Perú. Potenciar todo el tema de la agricultura familiar, basada en los productos de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad, poniendo en valor nuestros frutos amazónicos, nuestros granos andinos, es una oportunidad que estamos mirando. E incentivar a través de programas de financiamiento, de empoderamiento de los agricultores, de los pequeños agricultores, es una oportunidad. Pero también tenemos en este tema de los hábitos de consumo todo un mundo que se ha empezado a generar, que es el tema de las compras online, ¿no? El tema del mundo virtual, el tema de la posibilidad de poner en valor productos que antes nosotros no podríamos adquirir, ahora los podemos adquirir aunque estén a kilómetros de distancia. Y entonces ahí también tenemos un reto para lograr que nuestras comunidades altoandinas, que producen quesos maravillosos, leche, que producen quinoa, kiwicha, que producen un montón de frutos de granos andinos, puedan conectarse. Y ahí tenemos que tener una revolución digital, ¿no?
no solamente tiene que ser una revolución sostenible, yo concuerdo plenamente, como se ha dicho, con el título que se ha puesto a este evento, sino que también tiene que ser una revolución digital que ayude en esta revolución sostenible. Siguiente. Y aquí, una de las oportunidades que nosotros vemos, por ejemplo, es todo el tema de los nuevos modelos de negocio para asociaciones público-privadas y para obras por impuestos, que son dos mecanismos que utilizamos en el Perú. Y una cosa curiosa es que todas las asociaciones públicos-privadas han estado vinculadas a infraestructura gris, pero no a infraestructura verde. Entonces, una de las cosas que estamos impulsando nosotros es el tema de asociación público-privada para infraestructura verde. ¿Por qué no pensar en todo el tema de siembra y cosecha de agua, el tema de plantaciones forestales? Hay una gran cantidad de cosas que creo que podríamos hacer desde esa visión. O el tema de obras por impuestos para valorización de residuos en la línea de economía circular. Entonces creo que ahí tendríamos una oportunidad también. Lo segundo es que es tiempo del capital natural, de la biodiversidad. Hace unos días participaba en un evento y alguien de Madre de Dios, que produce castaña desde hace muchísimos años, nos decía, nos llaman como producto no maderable. A mí me gustaría que me llamen por lo que soy. Soy un producto de la biodiversidad, ¿no? Y creo que sí, tenemos que cambiar también. O sea, lo que necesitamos es poner en valor el capital natural, la biodiversidad. Y este es un tiempo en el que tenemos que hacerlo notar. Un tercer elemento es tener un enfoque de gestión integral del territorio, ¿no? O sea, un nuevo concepto de las ciudades, de cómo nos transportamos. Se han dado algunas cifras súper interesantes sobre el transporte. Bueno, déjenme decirles que aquí en Lima, por ejemplo, tenemos un programa sumamente ambicioso sobre el tema de ciclovías. 301 kilómetros de ciclovías se van a construir en estos meses para incentivar el uso de la bicicleta, pero además todo el tema de la transformación hacia electromovilidad es algo que estamos impulsando también, ¿no? Ahí creo que tenemos oportunidades extraordinarias, pero hay que repensar el territorio, también en la parte productiva, ¿no? El tema de las energías renovables nos parece súper importante y concordamos plenamente, y qué bueno que ahora hay números específicos que nos pueden ayudar a probar esto que estamos tratando de impulsar del potencial eólico, el potencial solar. Durante muchos años hemos llamado energías renovables no convencionales, cuando en realidad deberían ser las convencionales, o sea, deberían ser aquellas energías que estemos acostumbrados a usar, y el resto deberían ser las que son, digamos, para cosas específicas, e ir bajando su uso, ¿no? Combustibles fósiles debería ser algo que ya no sea lo normal. Entonces creo que ahí también hay un cambio de paradigma que nosotros mismos tenemos que empezar a hacer. Y por supuesto, todo lo que es la nueva economía de los materiales, ¿no? El tema de la economía circular es algo que es fundamental. Y ahí tenemos algunas líneas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, fomentar todo el aumento y el crecimiento de emprendimientos sostenibles, ¿no? La sostenibilidad tiene que estar presente en cada decisión que tomemos. Yo siempre pongo el ejemplo de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacerlo desde casa, decidiendo ir a comprar el pan en bolsa de tela, o haciendo reciclaje, compostaje. Pero eso tiene que crecer a nivel de las empresas, tiene que crecer a nivel de la política pública, de la política fiscal, de los incentivos tributarios, de la macroeconomía. Entonces necesitamos fomentar el aumento y crecimiento de emprendimiento sostenible. Y aquí tenemos una primera barrera. El 75% de la economía en el Perú, digamos, del movimiento, de la generación de empleo, es informal. Entonces, uno de los grandes temas que tenemos que ver nosotros es cómo avanzar hacia la formalidad. Para un país como el nuestro, ser formal y sostenible deberían ser dos caras de la misma moneda, y debería ser más fácil serlo que no serlo. Los escollos, los impedimentos, los costos más altos deberían estar en la informalidad y en la no sostenibilidad. Lamentablemente no es así, y ese es el gran giro que tenemos que lograr dar. Lo segundo, priorizar las medidas de respuesta frente al tema del cambio climático, ¿no?
alineadas a la reactivación económica. Efectivamente, todos los modelos que estamos tratando de mostrar en las discusiones que tenemos con los otros sectores están orientados a decir, oye, un momentito, no es más caro y es una mejor inversión, vas a generar más empleo si incluyes la variable de la sostenibilidad en las decisiones de reactivación económica. Y yo por eso agradezco mucho las cifras y el conocimiento que se ha compartido hoy, porque son argumentos que nos tienen que permitir seguir avanzando en esta línea. La economía circular, sin duda alguna. No podemos seguir pensando en una economía lineal y este es un factor fundamental para el cambio. Y ahí tienen que estar alineados los instrumentos económicos y financieros especializados, ¿no? Nosotros hemos empezado a abordar algunos de ellos, básicamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, todo lo que significa incentivos para vehículos eléctricos, todo lo que signifique incentivos para inversiones en energía eólica, en energía solar. O sea, eso es parte de lo que tenemos que incentivar y flexibilizar, todo lo que signifique los impuestos para este tipo de inversiones. Y también establecer incentivos fiscales a inversiones sostenibles. Justamente este es el tema al que me refiero, ¿no? Siguiente. Y ahí tenemos algunos ejemplos para compartirles lo que estamos haciendo específicamente en Perú. Por ejemplo, estamos fomentando el aumento y el crecimiento de los emprendimientos sostenibles a través de la promoción de los eco y bionegocios, ¿no? En la escala pequeña, nosotros tenemos muchos pequeños y medianos emprendedores, ¿no? Básicamente toda la agricultura familiar se mueve en esta línea, todos los productos de la agrobiodiversidad se mueven en esta línea de pequeños, entonces ahí estamos incentivando el tema, estamos usando lineamientos generales, pero también impulsos a plataformas de difusión. El acceso a información es un tema crítico, es un tema fundamental. Siguiente, por favor. Tenemos también algunas medidas que estamos priorizando de respuesta al cambio climático, alineando la reactivación económica con la agenda climática. Y ahí el tema del teletrabajo, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo muy grande por incentivar el tema del teletrabajo a nivel del sector público y del sector privado, la movilidad, incentivar la movilidad individual sostenible con el tema de bicicletas, no solamente en Lima, sino también en las regiones, y además el tema de los recursos renovables, ¿no? El tema de energía eólica, energía solar, nosotros creemos que esto va a tener un gran impacto. Siguiente. Y un tema que es fundamental es cómo usamos esta energía, y ahí estamos trabajando articuladamente para el transporte sostenible. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas. El impulso a la movilidad eléctrica es una de las cosas en las que estamos avanzando. La reducción del contenido de azufre en los combustibles, ¿no? el avanzar hacia el Euro 6, instrumentos técnicos normativos. Hay algunas recomendaciones de la OCDE que estamos tratando de poner en práctica. Nuestra agenda de crecimiento, sin duda, tiene que estar orientada a crecer, pero reduciendo emisiones. Y para que ustedes tengan una idea de lo importante que es para nosotros, en Lima, ¿no? Que es la capital que concentra el 30% de la población del país, el 68% de las emisiones provienen del transporte. Tanto tenemos que cambiar en el tema del transporte público, y ahí estamos promoviendo el tema de la renovación vehicular y del chatarreo, ¿no? Estamos sacando un bono de chatarreo en conjunto estos 4 sectores. Siguiente. Y eso también está alineado al tema de la economía circular. Tenemos un trabajo que estamos haciendo con los gremios que tienen que ver con las finanzas, los gremios financieros, para tener un protocolo verde que ayude justamente a que los incentivos de los créditos estén asociados a reducir emisiones. La baja tasa de interés esté asociada a ser sostenible. Entonces, hay una serie de cosas que estamos trabajando con la banca que nos parece súper importante, y yo quiero destacar ahí el tema del apoyo que estamos teniendo en esa línea con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Siguiente. Y también quiero destacar el rol del sector privado. Nosotros estamos haciendo lo que se llaman acuerdos de producción limpia. Veníamos haciéndolos antes de la pandemia y ahora los estamos tratando de escalar a un nivel aún mayor. ¿Qué significan estos acuerdos? Significa que las empresas
en la línea del trabajo que hacemos nosotros y de la sostenibilidad que impulsamos, asume la aplicación de prácticas para una producción más limpia, ¿no? Y se establecen metas específicas. Metas, por ejemplo, de la reducción del uso del plástico, metas del uso más eficiente del agua, metas de avanzar en la economía circular, metas de reducir emisiones, metas de tránsito, por ejemplo, a electromovilidad o al tema de energía solar o energía eólica. O sea, hay una serie de elementos que las empresas pueden asumir como compromisos. Y estos acuerdos de producción limpia se suscriben entre las empresas, el gobierno a través de diferentes ministerios, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, o puede ser también el Ministerio de Energía y Minas, dependiendo del sector que sea el adecuado, dependiendo de la empresa, ¿no? Siguiente. Y hay también todo un trabajo que estamos haciendo ahora para un sistema de valorización de lo que son residuos inorgánicos, ¿no? En el Perú, nosotros no tenemos una cultura arraigada de reciclaje como la tienen en otros países. Sin embargo, hemos aprobado hace pocas semanas una norma realmente de avanzada, ¿no? En la cual hemos hecho obligatorio el tema de segregación de los residuos desde las casas, o sea, en la fuente, y luego el tema del reciclaje y la valorización, el recojo diferenciado, la recolección y el transporte de manera diferenciada, y el tema de la valorización. Entonces nos parece muy importante avanzar en esta línea que tiene este enfoque de economía circular, de darle una segunda vida a todas estas materias que pueden tener una segunda vida. Siguiente. Y en esa línea hemos también reactivado e incrementado todo el tema del servicio del reciclaje, y acabamos de lanzar una plataforma, eCoins, que ya se implementó en Costa Rica, que se ha implementado también en Panamá, y ahora la estamos implementando en Perú, porque creemos que tenemos que comprometer también a los ciudadanos. Nosotros como consumidores podemos ser un motor de cambio muy importante, pero el ciudadano tiene que sentirse, el ciudadano, la ciudadana tienen que sentirse actores de este cambio. Y como consumidores podemos premiar con nuestro consumo a la empresa que produce un chocolate que no viene de un bosque deforestado, sino de un sistema agroforestal. Podemos premiar a la empresa que pone en valor productos de la biodiversidad y no aquella que necesariamente importa. O sea, tenemos la posibilidad y tenemos que apelar a ese sentido también de los ciudadanos y ciudadanas de querer ser partícipes de su destino. Un cuarto punto, siguiente por favor. En esta línea de los instrumentos económicos y financieros especializados, estamos trabajando en el tema del sector de la gestión de los riesgos, en el tema de enverdecer el portafolio de inversiones que el país tiene, y también el tema de la ecoeficiencia institucional. Este protocolo verde con los gremios financieros es uno de los pasos más importantes. El tema de una hoja de ruta de financiamiento verde, o sea, por ejemplo, en el tema de la reconversión de la agricultura, ¿no? Para aquellos productos, para aquellos cultivos que utilicen menos agua, que sean orgánicos, la tasa de interés tiene que bajar. La tasa de interés tiene que premiar al que quiere hacer las cosas de mejor manera, reduciendo emisiones. O sea, incentivar una agricultura climáticamente inteligente. Siguiente. Y ahí también el tema de los fondos, ¿no? Los financiamientos específicos, como el Fondo Crecer, como Reactiva Perú, que es un fondo que se está poniendo ahora en el marco del COVID-19, tienen que ser fondos que premien a aquellos que quieran hacer las cosas de forma más sostenible. Entonces, la tasa de interés tiene que bajar, tiene que tener premios en función de la sostenibilidad o del cambio que yo quiera hacer para convertirme en un emprendimiento más verde, generar empleos verdes, tener un trabajo más articulado hacia la reducción de emisiones. Siguiente. Ministra, por Y favor, esto, deberíamos ir cerrando, por favor. sí, con esto ya es la última diapositiva. El punto de establecer incentivos fiscales, y ahí sí yo quisiera agradecer porque toda la información que nos han compartido el día de hoy creemos que complementa el trabajo que ya estamos haciendo. Hemos establecido un régimen especial de depreciación y modificación de plazos de depreciación que están vinculados a protocolos de mejores prácticas en el tema ambiental.
y social corporativo, ¿no? Y yo quisiera cerrar simplemente diciendo de que esta es efectivamente una extraordinaria oportunidad de no volver a lo mismo. Y el intercambio de información también entre nuestros países puede ayudarnos a hacer este proceso más rápido y más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa, pero estamos ya con los tiempos muy justos. No se preocupe. Gracias, ministra. Escuchamos con mucho interés. Hay muchas propuestas también y le agradecemos como a todos los panelistas que se hayan enfocado en explorar las oportunidades y las propuestas. Perú, pues siendo un país ejemplar en la región, en el contexto actual, con cerca de 12% de su Producto Interno Bruto destinado a la recuperación o al rescate económico post-COVID, y con ejemplos muy interesantes en varios temas, en el tema de economía circular, y no dejando de lado pues, la necesidad de aumentar la ambición y el sentido de urgencia respecto a la emergencia climática. Con esto le damos la palabra al ministro Ricardo Lozano, ministro de Ambiente y Sostenibilidad de Colombia, para que por favor haga también su intervención. Andrés, creo que se desconectó un momentito mientras lo reconectamos. Si quieres ir pasando con México, por favor. Sí, pasamos entonces a México. El doctor Iván González Márquez, miembro de la oficina del secretario Toledo de Semarnat, quien va a hablar en representación de Semarnat. Por favor, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, parece que todavía se está compartiendo la pantalla. Ya. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a nombre del doctor Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente de México, por la invitación a participar en estos diálogos, que es muy oportuna porque justamente pues en el equipo de Semarnat hemos estado revisando estos temas y acabamos de lanzar un documento que es la Agenda de Transiciones Ambientales de la Cuarta Transformación, que ya está disponible para consultarse en línea, y en donde pues justamente hacemos una revisión de todos estos escenarios desconocidos en los que nos estamos adentrando colectivamente, analizando pues tanto los riesgos, las vulnerabilidades estructurales que se evidencian con todo esto, como ya varios han señalado, y también pues las posibilidades inéditas que se abren hacia adelante, las oportunidades que hay en toda crisis, pues es muy importante analizarlas. Y en este punto, pues bueno, hablando justamente de en qué manera podemos reconstruir nuestras economías a partir de este coma inducido, como lo han llamado algunos en las economías que se ha generado por la pandemia. ¿Cómo podemos reconstruir las economías? Respondiendo también a otras problemáticas que están relacionadas con la pandemia y que tienen que ser parte de las variables que consideramos. Entonces, en ese sentido, retomando lo que planteaban al inicio de que el objetivo de este encuentro es identificar temas prioritarios que hay que considerar para esta reconstrucción, pues por suerte ya varios de los ponentes que me han precedido han mencionado varios de estos temas en los que ya no voy a abundar, pero pues, o sea, mostrando rápidamente estas interconexiones. Sabemos que la pandemia está relacionada, como ya dijeron, con el sistema alimentario, con estas granjas porcícolas, por ejemplo, y con la degradación de ecosistemas, el tráfico ilegal de especies, etcétera. Entonces, ahí hay una primera conexión con temas ambientales, temas económicos, productivos, que hay que atender pues de raíz, no solamente atender a los contagios, sino las fuentes, ¿no? Otra de las fuentes de esta pandemia pues es la vulnerabilidad, que en el caso de México es muy importante por la alta proporción de personas que padecen de enfermedades crónicas que se deben a la mala alimentación y que son lo que ya sabemos que aumentan la mortalidad. Pero no solo esto, en México también nosotros tenemos datos que confirman lo que otros grupos científicos están encontrando en otros países, que los niveles de contaminación de distintos tipos
en las distintas regiones correlacionan con una mayor tasa de mortalidad. Entonces, la contaminación también es un factor estructural que genera vulnerabilidad, en este caso hacia la pandemia, pero en realidad pues sabemos que genera muchos otros tipos de problemas de salud y ambientales. Igualmente las condiciones insalubres, especialmente en suburbios, en zonas periurbanas, pero también en ciertas partes de las ciudades, en donde, por ejemplo, pues no solo el hacinamiento, sino la falta de acceso al agua dificultan enormemente las medidas sanitarias que hay que tomar en esta situación. Y por último, la dependencia de cadenas globales de suministros, que ya también se mencionó. Todos estos factores, como han dicho, plantean que más allá de la atención médica, estamos en un escenario en el que tenemos que revertir todas estas vulnerabilidades estructurales para realmente cambiar la trayectoria en la que nos encontramos. Ahora, como sabemos, la pandemia está generando todo este shock económico que ya expusieron previamente, en donde, pues bueno, de por sí los objetivos centrales del gobierno actual en México, que se concentran en atender la desigualdad económica a la población en mayor pobreza, pues obviamente se van a ver enormemente dificultados en estos escenarios de crecimiento negativo, etcétera, etcétera, recesión. Y pues bueno, sabemos también otra conexión de la que no se ha hablado tanto, que la pandemia, con paro en las actividades, paro en la demanda de combustibles de petróleo, ha generado una inestabilidad enorme en los mercados de petróleo a nivel internacional, que varios expertos coinciden en que ya el pico del petróleo ahora sí ha quedado, el pico de la producción petrolera de todos los líquidos del petróleo a nivel internacional, ahora sí ha quedado atrás, y que es posible que saliendo del confinamiento, en el momento en el que queramos reactivar las economías, nos encontremos ya en escenarios de escasez de petróleo, precios muy, muy elevados, porque no va a ser posible o va a ser muy difícil reactivar la producción a los límites previos y mucho menos incrementarla. Entonces, pues la transición energética, la crisis energética que ya también desde hace tiempo se ha anunciado, ahora es una realidad también que está en el presente, que ya no es cosa de un futuro hipotético y que va a condicionar enormemente todos los planes y procesos que podamos hacer de reactivación económica. Y en ese sentido, pues nosotros hemos estado haciendo énfasis en que, pues bueno, la situación de México tiene todavía un elemento extra de vulnerabilidad en términos energéticos por la pérdida de soberanía energética que se produjo en años anteriores y que es uno de los principales objetivos del gobierno actual de recuperar, que en efecto, pues, tiene que buscarse de qué manera esta recuperación de la soberanía energética también pueda apuntar hacia una transición más allá de la economía petrolera, porque ya no podemos seguir sosteniendo el bienestar de la población con base en este recurso no renovable. Y esta transición implica más que solo las energías renovables, que en efecto son una parte muy importante de la solución, pero pues tienen también problemas técnicos, limitaciones. Muchos expertos coinciden en señalar que no van a poder sustituir el consumo actual que tenemos, la demanda actual. Entonces, que tenemos que buscar medidas de reducción del consumo en términos absolutos, que va más allá de la eficiencia. Y entonces, aquí pues ya nos vemos un factor, simplemente este factor hace inviable que queramos crear trabajos, superar la crisis económica con los mismos modelos que hemos tenido. Además, sabemos que la crisis energética se va a relacionar con también una crisis alimentaria. Mucho de la producción de alimentos está dependiente del sector energético. Y por último, el último gran factor y el mayor de todos es
la crisis climática, que ya no tenemos que pensarla como algo que va a pasar en el 2050. Ya tenemos carta de 11,000 científicos desde hace 2 años que declararon ya una emergencia planetaria. Este año el equipo de Stephen ha sacado ya un informe de que 9 de los 15 tipping points, o sea, mecanismos de retroalimentación climática que regulan la biosfera, ya se han activado, es decir, ya estamos en una inercia climática muy difícil, además de otros problemas globales, como son la pérdida masiva de biodiversidad, que ya es una amenaza existencial para la humanidad, así como la alteración de los flujos biogeoquímicos del fósforo y el nitrógeno. Entonces, bueno, rápidamente, esos son un conjunto de factores que constituyen amenazas existenciales para las sociedades humanas en estos escenarios que se están abriendo, y que en realidad no van a ser crisis, digamos, que vengan una tras otra, sino que todo parece indicar que se están encimando todas en una enorme crisis multidimensional, y ese es el desafío que tenemos que estar analizando y ante el cual tenemos que plantear propuestas, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues bueno, es un gran desafío. De por sí los esfuerzos de transformación estructural que ya a los que la cuarta transformación se ha comprometido, pues bueno, planteaban retos. Encima está toda esta situación de la nueva normalidad y hay que agregarle toda esta cuestión de la recuperación verde. Entonces, ya para pasar a la parte de lo que nosotros estamos proponiendo como sector ambiental en México, pues bueno, la vulnerabilidad de la población con respecto a cuestiones ambientales es muy fuerte por lo que ya sabemos de degradación ambiental, contaminación. Entonces, de por sí, en el programa sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales recientemente publicado, pues se afirman los 5 objetivos para remediar también la devastación socioambiental heredada en nuestro país, ¿no? En términos de conservación de ecosistemas, en términos de mejorar la gestión del agua, en términos de revertir la contaminación, y para ello estamos impulsando especialmente unos programas especiales de remediación en algunas de las zonas que la sociedad civil ha identificado como las más contaminadas, que es en donde hay ahorita también mayor mortalidad por la pandemia. Un cuarto punto es la adaptación al cambio climático, y el quinto y muy importante, un gran robustecimiento del tema de gobernanza ambiental, lo que el secretario Víctor Toledo ha enfatizado como la ciudadanización de la política ambiental. En el documento que les mencionaba hace un momento, de la Agenda de Transiciones Ambientales de la Cuarta Transformación, estamos planteando 7 ejes, 7 transiciones que van más allá de solamente, digamos, el sector ambiental, sino que estamos lanzando un llamado tanto a los distintos sectores de la sociedad civil como a los distintos sectores del propio gobierno, y a otros actores como los que están aquí reunidos, que también puedan unir esfuerzos en esto que Víctor Toledo ha llamado una transición holística o con una visión integral. Entonces, estamos planteando 7 ejes de 7 transiciones ambientales que es necesario impulsar justamente para incrementar la resiliencia, para transitar hacia modelos incluso regenerativos. Estas transiciones, que las voy a enlistar rápidamente, pero pueden consultar el documento para mayor información, es la transición forestal, agroecológica y pesquera, la transición hídrica, la transición energética, la transición en términos de los modelos de conservación hacia una conservación biocultural, es decir, en donde se considere la participación activa de las comunidades, muchas veces indígenas, que habitan en las regiones de mayor biodiversidad. La transición urbano-industrial, la transición educativa, que es muy importante en este punto impulsar toda la conciencia de estas interconexiones, y la transición ciudadana y de justicia y gobernanza ambiental.
Estas son las 7 transiciones para las cuales pues estamos haciendo este llamado, estamos integrando en un esfuerzo de integrar y realmente hacer lograr la confluencia del sector ambiental que estaba previamente muy desarticulado. Estamos entablando distintas alianzas y procesos de diálogo con el resto del gobierno federal y con los gobiernos estatales y locales. Igualmente estamos haciendo un vínculo pues muy importante con el Poder Legislativo, que pues no solamente para cuestiones de actualización de normatividad, sino pues para enfrentar también o tratar de revertir las fuertes restricciones presupuestales, que es otro de los grandes desafíos que estamos enfrentando como sector ambiental en México. Y de manera central, las alianzas con la sociedad civil de distintos tipos, las alianzas con el sector productivo, tanto el sector empresarial y de los grandes productores, como muy especialmente con todos los pequeños productores, como parte de esta transición integral, ¿no? Y con el resto de la sociedad civil, desde la academia, desde los movimientos sociales, la población urbana, los jóvenes, muy importantemente, todo esto para lograr aterrizar en la mayor, como resultado de este esfuerzo conjunto, pues la confluencia de estas 7 transiciones sobre los territorios para que entre todas puedan tener efectos sinérgicos de círculo virtuoso. Y pues bueno, ya para concluir, pues nosotros creemos que una de las principales lecciones que podemos extraer a partir del caso en México y en otros países de la pandemia sabemos que en los últimos años pues hubo un verdadero abandono del sistema de salud pública que en estos momentos dificulta la atención a la crisis sanitaria. Pues no podemos permitir que pase lo mismo con la crisis ambiental que también ya está llegando. Tenemos que invertir en el sector ambiental como un sostén fundamental del bienestar de la población. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Iván González Márquez por presentarnos la visión de Semarnat y del Gobierno de México. Hay mucho interés de algunos de los asistentes en que compartan o que nos comenten en alguna liga después dónde podemos acceder a la agenda ambiental de la Cuarta Transformación. Es muy interesante oír de los 7 ejes que tienen que van más allá de lo ambiental. Con esto les pido solamente a quienes puedan, incluyendo entre los panelistas, a quienes tengan disponibilidad de quedarse 15 minutos más, una disculpa porque se nos atrasó la agenda toda la mañana y empezamos tarde, pero si podemos terminar 2:15, se los agradeceremos. Le doy la palabra y les agradezco toda su paciencia al ministro Ricardo Lozano, quien es ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Y por favor, adelante, Ricardo. Qué placer, Andrés, verlo nuevamente. Espero que todos ustedes, la familia, estén muy bien. Lo mismo para las familias de los ministros y del secretario y los invitados especiales, Alicia, Angélica, etcétera. Un saludo muy especial a todas las personas que trabajan en el WRI. Son nuestros grandes colegas y nuestros partners y nuestros socios en el trabajo de la sostenibilidad en Colombia y por supuesto en América Latina, así que muchísimas gracias nuevamente. Yo los escuchaba perfectamente, yo estaba conectado, escuché todo lo que han dicho siempre. No sé por qué parecía que no estuviera allá, pero sí, escuché muy bien las presentaciones, que es más, creo que vamos a tener que seguir compartiendo entre nosotros esas lecciones aprendidas de todos los países frente a este gran reto. Yo creo que uno de los temas importantísimos que hay que resaltar frente al tema de pandemia y la sostenibilidad y pospandemia también es nuevamente insistir, yo creo que nada nuevo en cuanto a que lo hemos insistido muchas veces y con usted, Andrés, hemos compartido también mucho en lo que significan y con la ministra también de Perú y el secretario de México en cuanto a las negociaciones, lo que han sido en estos 20 años de llegar a acuerdos o llegar documentos específicos globales frente al comportamiento de los seres humanos, los que estamos en el planeta, versus el relacionamiento con la naturaleza. Y siempre ha quedado tanto en la Convención de Diversidad Biológica
como en la Convención de Cambio Climático, como en la de certificación y demás convenciones relacionadas con el planeta, y es la ciencia, el conocimiento, la información, los datos. Necesitamos invertir mucho más, pero más que invertir, apoyar a nuestros científicos, apoyar lo que nos están diciendo los científicos, que todas estas convenciones y todas estas plataformas globales del mismo sistema de Naciones Unidas, porque todas están relacionadas de alguna manera, así lo hemos reconocido cuando firmamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que no podemos seguir independientes unos de otros. Es muy claro hoy día el relacionamiento que tenemos directamente con la naturaleza cuando nuestros alimentos no los podemos abastecer o no los podemos garantizar en el propio campo. No, los alimentos no están necesariamente en la sala de nuestras casas, sino que tenemos que seguir invirtiendo nuevamente en la alta montaña o en los pescadores que están luchando permanentemente frente a eventos extremos climáticos, por ejemplo, en los que la oferta, por supuesto, de los productos no está. O el agua potable también. El agua potable, por ejemplo, el recurso hídrico potable, pues también es fundamental, no solamente en cantidad, sino en calidad también. Y viene también del sistema hídrico global, de los océanos, de los continentes, de los bosques, de la evapotranspiración, de nuestras coberturas, de nuestra biodiversidad. De ahí viene el agua. Y este es el momento, precisamente la pandemia nos trae eso, nos da una lección muy fuerte, directa, y es que antes hablábamos de que cambió la temperatura, que no podemos seguir incrementando 1.5 grados centígrados frente a esa gran meta del Acuerdo de París, que no podemos seguir perdiendo nuestras especies de fauna y flora frente a la Convención de Diversidad Biológica, que este es el superaño, además de la biodiversidad, es el superaño de la naturaleza, en la que de manera definitiva tenemos que comprometernos en frenar esta pérdida de nuestras especies de fauna y flora que vienen desapareciendo y vienen amenazadas, que están en la lista roja de todos nosotros los países, sobre todo los países, por ejemplo, los países que compartimos la región amazónica o que compartimos la gran biogeografía del Pacífico o del Caribe, de los Andes, etcétera, y que por supuesto este año tenemos que definir esas metas y que tenemos que definir esos compromisos mucho más ambiciosos, pero también ahora le complementa, como escuché a algunos de ustedes, creo Andrés lo decía, sobre el tema de la tormenta perfecta, y ahora nos faltaba el hombre, y es que, y siempre lo teníamos en las discusiones, en la propia Convención de Cambio Climático, en la diversidad biológica y en la desertificación, pero siempre queda de último, no le prestábamos atención a eso. Y en Colombia, por ejemplo, por lo tanto, tenemos un Consejo Nacional de Salud y Ambiente, que es muy importante que lo podamos seguir actualizando y revisando en nuestros países, porque se nos olvida, cada vez que hablamos de la tierra, se nos olvida el hombre y la mujer que está en la tierra, se nos olvida las comunidades, se nos olvida la razón de ser por los cuales nosotros los seres humanos estamos y que tenemos deberes y tenemos responsabilidades allí también. Inclusive ustedes lo ven, muy pocos sociólogos o antropólogos asisten a estas reuniones, que solamente uno podría ver negociadores y poco también inclusive biólogos o geólogos que nos hablen del comportamiento de la Tierra o de la vida en la Tierra, pero mucho menos médicos, mucho menos científicos de la salud o enfermeros o enfermeras que estén en la Convención de Cambio Climático, por ejemplo, o en la Convención de Diversidad Biológica. Y ahí esta especie animal llamada el hombre ahora ha entendido que está relacionada directamente con la degradación de los ecosistemas y por supuesto que tiene un efecto directo en la salud. Entonces en Colombia la CONASA, por ejemplo, a partir de ese Consejo Nacional de Salud Ambiental, es donde se están coordinando a nivel local, por ejemplo, que son los comités territoriales de salud ambiental, que se llaman los COXAS. Ahí en esos comités territoriales es donde se habla el secretario de salud del municipio con el secretario de ambiente del municipio. Y ellos juntos, o la autoridad ambiental ahí en ese municipio, a esa escala, y ellos juntos son los que toman decisiones frente al abastecimiento de agua potable, por ejemplo, abastecimiento de alimentos, atención a la salud primordial, primaria, gestión integral de residuos, tanto peligrosos como infecciosos, abastecimiento de alimentos, seguridad alimentaria, nutricional,
¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, todas las medidas de bioseguridad. Es gestión del riesgo, prevención del riesgo que lo estábamos haciendo. Lo hacíamos en clima cuando, por ejemplo, usted recordará, Andrés, en las medidas de adaptación y los proyectos de adaptación a cambio climático basado en comunidades, también hablábamos hace 15 años, y eso vale la pena volverlo a traer a la actualidad. Y es que sí habíamos comenzado un ejercicio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente con alertas tempranas de dengue o de malaria, y que trabajábamos de una manera directa los institutos de salud con los institutos científicos meteorológicos, porque cuando usted predice a nivel de ciencias de meteorología o hidrología, usted predice unas condiciones climáticas en las que se va a desarrollar el mosquito de dengue o la malaria, usted puede tomar acciones preventivas con anticipación para no tener los efectos en la salud y no tener los grandes brotes de problemas que teníamos como dengue en nuestros territorios. Eso funciona y necesitamos seguir insistiéndolo, y que los alcaldes, cada vez que cambia un alcalde o una autoridad municipal de una municipalidad, tenemos que volver a insistir. Los secretarios de salud tienen que tener el sistema de alerta temprana para tomar acciones en esos barrios donde está la comunidad más vulnerable, la más pobre, la comunidad que no tiene acceso a los alimentos, que no tiene acceso al agua potable limpia, ¿no? Con calidad, que no tiene acceso a los sistemas de salud. Y por eso es tan importante hoy día nuevamente, inclusive aplaudo este seminario y este foro, porque es cuando tenemos que hablar por fin de la salud humana. Y eso es vital y es muy importante. Y por lo tanto, cuando hablamos de salud humana, estamos hablando de la salud de los ecosistemas. Por eso es tan importante volver a insistir inclusive la iniciativa de One Health. Ustedes recordarán que antes la Convención de Diversidad Biológica también hablaba de eso hace unos 10 años y ahora vuelve a ponerse en la agenda. Entonces, no es nada nuevo, sino cómo vamos a seguir fortaleciendo, por supuesto, ese ejercicio, sobre todo el acceso a los más pobres y a los más vulnerables. Por eso, en la siguiente diapositiva, por favor. Por eso, esta diapositiva nos muestra el trabajo que venimos haciendo con WRI también, y nos está mostrando esta pirámide y todo lo que tenemos que hacer nosotros para llegar al punto más alto de la pirámide o del nevado o del glaciar, y es la comida nutritiva. Les pongo solamente un ejemplo, es la nutrición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por lo tanto, para nosotros abastecernos de los alimentos suficientes nutritivos para la pandemia hoy día, para el abastecimiento de la pandemia? Entonces, en la base ustedes encuentran pues el ecosistema marino, oceánico, el ecosistema continental, nuestros bosques, nuestra selva, pero también las ciudades. Y ahí nace un componente muy importante, y una palabra fundamental que se llama biodiversidades, que son ciudades que el componente urbano está integrado al componente rural y a la estructura ecológica principal. Por eso WRI México nos está apoyando directamente con el doctor Páez también y Adriana en este trabajo de tener por primera vez estas ciudades que de verdad crecen basadas en su estructura ecológica principal. En la naturaleza, en la restauración de sus ciénagas, de sus humedales, de sus páramos, de sus bosques, tanto húmedos o secos, etcétera, de sus propias condiciones hídricas para el abastecimiento de la ciudad, pero conservando las montañas que abastecen, las montañas que los circulan, que abastecen a la ciudad, a los ciudadanos que estamos allí en el territorio. Y ahora lo vimos como una consecuencia de este aislamiento obligatorio preventivo, pues lo vimos como los animales que están en nuestro ecosistema, en nuestra ciudad, pues salieron. Por supuesto, pero no podemos quedar ahí solamente tomándole la foto, sino reconociendo que pertenecemos a ese propio ecosistema, que somos una especie más, un animal que está en ese ecosistema y que por lo tanto tiene que de manera obligatoria cambiar su relacionamiento con ellos. Y ese ejercicio es lo que nosotros hoy día hemos emprendido, de esa articulación de ciudades, también de biodiversidades con su propio territorio. Por ejemplo, ciudades del Caribe, su crecimiento debe ser completamente diferente a las ciudades del Amazonas o a las ciudades del este o del oeste o del Pacífico, las regiones andinas. Cada una tiene unas características físicas y biológicas completamente diferentes. El tema le sigue en el nivel de color azul, las oportunidades para todos, con ese principio, y es que es para todos. Por eso es tan importante Escazú, por eso es tan importante que garanticemos la participación de todas las personas y sobre todo, como vuelvo e insisto, en las más vulnerables, traduzcamos la información. No es suficiente invertir en ciencia y respetar a nuestros médicos, ¿no?
sino que tenemos que hacer un trabajo científico de traducir también esa información científica de nuestros médicos y de nuestros científicos para que se puedan tomar las decisiones específicas en adaptación, por ejemplo, basado en comunidades y basado en nuestros ecosistemas, cosa que se ha venido haciendo proyectos de adaptación basado en ese ejercicio. Llevamos 15 años en ese trabajo donde las propias comunidades diseñan sus propios proyectos y eso ya es una realidad. Es decir, el campo nunca paró. En esta pandemia el campo no ha parado. El campo sigue ahí, la vida rural sigue. Inclusive tenemos que seguir inclusive invirtiendo en ellos para garantizar esos productos que nosotros los estamos necesitando en la ciudad. El tema de mujer, el tema de nuestros jóvenes, están ávidos de iniciativas y de proyectos verdes, de iniciativas verdes, de negocios verdes. En Colombia tenemos ahora más de casi 2.000 negocios verdes que están certificados. Lanzamos una nueva plataforma virtual también, y eso es un punto que va más arriba, que es toda la revolución digital y es la revolución tecnológica. ¿Cómo vamos entonces nosotros a garantizar esas inversiones que se hacen en una agricultura sostenible de bajo impacto? Lo estamos haciendo, lo pusimos en Mercado Libre. En Mercado Libre hoy día hay más de 30 proyectos verdes que en esta pandemia pues estamos certificando y que la gente está demandando. Por supuesto, todo el fortalecimiento de los medios de vida en nuestras comunidades indígenas, sobre todo pueblos como nosotros en la región amazónica o pacífica, que tenemos tantos pueblos étnicos, también basado en ese conocimiento que ellos tienen. Ellos saben mucho mejor que cualquiera de nosotros cómo prevenir las enfermedades cuando conserva el ecosistema. El color azulito, verde, para seguir subiendo, ya son la garantía de la oferta amplia y de la diversidad. Ahí también es importante rescatar a nivel de, para cómo abastecer, por lo tanto, a nuestra población. A nivel de diversidad, hay muchas especies resilientes, que es otro tema importante de esta discusión, y es que tenemos que invertir en la resiliencia, invertir en esa capacidad de restauración que debe tener nuestros ecosistemas y nuestras comunidades para enfrentar este tipo de situaciones, pero que tengan más fuerza, más capacidad cada vez que avanzamos nosotros en ello. El tema de circuitos locales y conexiones en el ecosistema es vital. La economía circular es una política muy importante que compartimos con la ministra de Perú, es la valoración de los materiales, la valoración del agua. Ahorita que tenemos que demandar más agua, puede ser más consciente que tenemos que ahorrarla. Lo mismo con la energía, con los suelos, con los bosques, frenar la deforestación es una de las luchas muy grandes que tenemos nosotros en el país, que vamos ganándole ahí la lucha poco a poco. Tenemos unas grandes actividades ilegales, pero a través de actividades legales, de invertir en nuestras comunidades indígenas, invertir en nuestros campesinos, es la única manera de combatir esa informalidad también que sucede en muchísimos territorios. Más de hoy día 17.000 familias indígenas se benefician con los proyectos que estamos haciendo de evitar la deforestación en la selva amazónica, que es otro de los grandes propósitos que tenemos que hacer. Y aquí me quedo rápidamente para decir algo, y es que Conservación Internacional, por ejemplo, la semana pasada sacó un estudio muy interesante en donde decía que invirtieron, por ejemplo, $1 millón en empleos, es aproximadamente podemos garantizar en soluciones de la naturaleza, podemos garantizar 40 empleos, crear 40 empleos y mantenerlo en largo plazo, que si lo fuéramos a crear en otro tipo de actividades completamente diferentes como las convencionales que venimos haciendo permanentemente en nuestros países. O también, o en la economía forestal, invertir en economía forestal. Por ejemplo, $1, el retorno de la inversión en dólar en actividades de economía forestal en los bosques, hoy día con bosques nativos de restauración, usted tiene un retorno de 1.6 o 2.5 dólares con el dólar que usted ha invertido, casi el doble que usted invirtió, a diferencia de las otras actividades que ya no le están dando ese tipo de ganancias o ese tipo de garantías. Y la diversificación también en el suministro de las diferentes proteínas, y hoy día, como ya lo dije anteriormente, buscar cuáles exactamente esos productos que nos garantizan la nutrición nosotros y combatir la pobreza, y ahí de paso todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, cómo nosotros podemos seguir reduciendo, por supuesto, las diferentes, reduciendo la brecha que existe en equidad, y también, como lo dije, el aprovechamiento de los materiales como vidrio, plástico, papel, etcétera, oportunidades para todo lo reciclable en el país. El tema de los océanos, la protección directa hacia la otra mitad de Colombia, en este caso, como somos nosotros, que se nos olvida permanentemente, y que también allí estamos invirtiendo en investigación para conocer exactamente qué está pasando
con nuestras precipitaciones. Hoy día Colombia está sufriendo una grande presencia de eventos extremos secos, que llevamos casi 2 años de eventos secos, un cuasi niño que no madura y que sí madura, pero son los océanos que también nos están hablando y por lo tanto necesitamos invertir más en respuestas para las predicciones y por supuesto para los pescadores. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza, que ya son los puntos más altos, que son los puntos verdes, que es la agricultura productiva, sostenible, todos los productos. Hoy día tenemos en Colombia más de 347 proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, en la que aproximadamente 300 de ellos son registros desde el Ministerio de Ambiente y 47 proviene del sector de turismo, de alimentos, el artesanal, la apicultura, de energía sostenible, agropecuario, forestal, el desarrollo de aproximadamente 180 millones de árboles, de aproximadamente 180 millones de árboles nativos para la restauración de 300.000 hectáreas. Por lo tanto, estamos soportando oportunidades a partir del pago por servicios ambientales también con nuestras comunidades que hoy día están restaurando y están recuperando nuestros bienes y servicios como el agua en estas cuencas altas. Pues eso es otra de las grandes iniciativas e incentivos que tenemos. Y por supuesto, el punto más alto, que es la garantía entonces de una alimentación saludable y nutricional. La siguiente, para ir ya terminando, estas garantías de abastecimiento de la nutrición para nuestros campesinos tiene esos 4 enfoques principales, pero no solamente, vuelvo y digo, este es un ejemplo, esta hoja de ruta no sirve solamente para este tema de alimentos, sino también para la salud y también para el agua potable, y es los territorios productivos sostenibles, que es la primera columna. Nosotros que por fin vamos a tener unas ciudades que están creciendo hacia donde exista mayor resiliencia y que están creciendo hacia donde existan menores riesgos. La comida saludable y nutritiva en cada mesa sin pérdidas ni desperdicios, que también es otro de los grandes procesos que hoy día, que ahí están las oportunidades de negocios verdes, del aprovechamiento de la biomasa. Lo mismo los mercados justos y eficientes e incluyentes, todos los circuitos cortos de comercialización, que es muy importante ahora cuando estamos pensando en nuestros propios países y en nuestra propia actividad, productividad y en nuestra propia vocación. Es importantísimo además seguir invirtiendo en la infraestructura para que eso se siga dando, sobre todo en tecnología. Y la innovación y la forma de inspirar y de innovar también es importante, sobre todo con los jóvenes. Sigamos. En Colombia tenemos suscritos más de 12.000, la siguiente diapositiva, tenemos suscritos más de 12.000 jóvenes de ambiente que pertenecen a nuestros programas. Estamos capacitándolos vía virtual todas las semanas. También empezamos a dar clase los funcionarios públicos también. Entonces tenemos una clase semanal virtual donde hablamos de cambio climático, de economía circular, de la restauración, de la biodiversidad, de la bioeconomía, permanentemente en ese proceso nuestro de capacitación y por supuesto de garantía del acuerdo de Escazú. Sigamos. Ahí está de ejes transversales, pues son los que dije anteriormente, sobre todo el tema de gobernanza, cómo por lo tanto vamos a fortalecer a nivel local esas garantías, ese abastecimiento y esos incentivos para los campesinos, el financiamiento innovador, las regalías, que en Colombia hoy día se está discutiendo un proyecto de ley para que nos llegue directamente al sector de ambiente y le pueda llegar directamente a los campesinos por los pagos por servicios ambientales. El seguimiento y monitoreo, importantísimo. Esto que ustedes hablaban antes de tener indicadores, pues que nos permiten, no el PIB, como nos lo decía el doctor José Luis, no solamente el PIB, sino el resto de indicadores que están relacionados, como ya lo dije anteriormente, con la salud de los habitantes de nuestros países, con la calidad de vida que tienen cada uno de los países, el bienestar de cada uno reflejado precisamente en la alimentación o el abastecimiento de agua potable, pero sobre todo en la salud de nuestra biodiversidad, de nuestros suelos y de nuestros recursos naturales. Eso era lo que yo quería contarles rápidamente, lo que estamos en Colombia implementando y es acelerando más los compromisos que teníamos. Por supuesto, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que liderado por el presidente hace 2 años, cuyo lema es producir conservando y conservar produciendo, que ese es realmente el cierre que yo hago, y es que
en el país, en nuestros países se nos olvida que los bosques también podemos vivir debajo de los bosques, como lo hacen las comunidades étnicas, como lo hacen nuestras comunidades indígenas, sin deteriorar el ecosistema, sino cómo podemos abastecernos y sacar la mayor productividad de ellos mismos con nuevos, como ya lo dije, acompañándolos directamente con nuestros créditos blandos, subsidiándolos el 50%, cosa que estamos haciendo también con las comunidades indígenas. Hoy día las mujeres indígenas sacamos un proyecto con el Banco Agrario para que ellas puedan invertir en estas iniciativas y comenzar también de cero muchos de estos negocios verdes que, como lo dije, pues ya tenemos casi 2.000 certificados con el apoyo de la Unión Europea y otros países, y que además forma parte de esa gran estrategia nacional, inclusive global, de este año, del año de la biodiversidad y el superaño de la naturaleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Nos da mucho gusto escuchar lo que está haciendo Colombia en diferentes frentes, pero yo resaltaría un tema del que, bueno, ustedes son muy fuertes, en el que son muy fuertes desde mucho tiempo, que tiene que ver con la inclusión de todos los grupos en la toma de decisiones, estos procesos participativos tan consolidados y el sentido de corresponsabilidad entre actores. Creo que eso es ejemplar para otros países de la región y de todo el mundo, países en desarrollo, incluso los países desarrollados. Interesantes las menciones sobre la participación de los científicos, de los jóvenes, de los consejos establecidos en diferentes temáticas. Aquí hemos tenido participantes de muchos tipos de organizaciones como audiencia. Ellos han hecho muchas preguntas. Vamos a tratar, y lamento mucho que no vamos a tener un espacio para poder cerrar con una discusión y darles retroalimentación a los participantes, pero les vamos a hacer llegar a todos todas las preguntas que nos hicieron quienes estuvieron presentes. Hay preguntas muy interesantes, hay mucha discusión respecto a estas métricas para reflejar mejor el bienestar, el tema del estado del medio ambiente, y no solamente el crecimiento económico como hemos hecho hasta ahora con el PIB u otras métricas más adicionales. Hay preguntas concretas respecto a lo que están haciendo cada uno de los países que hoy nos hicieron el favor de presentar, y una pregunta muy general respecto a si es viable para los países en desarrollo esto de transitar hacia el crecimiento verde y la economía verde, o la economía multicolor, como decía la secretaria Bárcena esta mañana. Creo que hay muchos ejemplos de que sí, no solamente de que sí se puede, sino de que es deseable, porque nos va a traer ventajas económicas, pero también muchos beneficios sociales, como los que hoy escuchamos con base en diferentes artículos ya publicados, en análisis muy serios, en mucha evidencia que han desarrollado algunas de las organizaciones que hoy nos hicieron favor de presentar. Con eso estaría cerrando. Solamente me restaría una disculpa a todos por no tener más tiempo. Creo que ya aprendimos hoy que somos muy optimistas en esto del manejo del tiempo, que queremos escuchar a muchas voces y pues no somos tampoco tan buenos en controlar qué tanto les dejamos participar, pero siempre porque todo lo que nos están compartiendo es muy interesante, es muy valioso para todos, y creo que las preguntas lo han confirmado. Todo el mundo muy propositivo, agradeciendo además que haya tantas propuestas, tantas ideas, tantas cosas, no solamente diagnósticos, sino cosas en las que podamos seguir avanzando. Solamente les menciono del Mentimeter, los resultados. Tenemos una nube de palabras, esto que produce el Mentimeter, en los que, no sé si lo podamos presentar, pero la palabra resiliente, equitativo e incluyente son las que resaltan, pero hay muchas alrededor. Un futuro mejor, creo que podría ser una que sintetice lo que estamos esperando después de salir de toda la conjunción de crisis que tenemos. Un futuro regenerativo, saludable, diferente también. Ojalá sí sea realmente diferente y no volvamos a lo que teníamos antes. Con esto cerramos. Vamos a preparar unas notas, sobre todo concentrándonos en las propuestas. Se las vamos a compartir a todos. Ya los estaremos invitando a los siguientes eventos que tendremos ya la próxima semana con el foro del tema de ciudades. Y ojalá podamos también invitar de nuevo a los panelistas que tuvimos hoy durante el transcurso de toda la mañana,
y tal vez para oírlos ya en otro formato en el que podamos tener más tiempo de interacción con ellos. Nos quedamos con muchas ganas de oír más y de preguntarles y saber más de lo que están haciendo. Muchas gracias a todos y con esto tenemos que cerrar lamentablemente, pero muchas gracias de nuevo por su paciencia.